poder compartir este espacio y poder reunirnos a estudiar la palabra de Dios. Hemos estado en estos días estudiando el libro del Génesis y vamos ya en el capítulo 3, versículo 14 y 19. Y hemos venido viendo todo este gran panorama, el cual es cíclico, pero progresivo. Cuando usted lee Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, usted va a encontrar todo un gran panorama cíclico, pero progresivo, que constantemente se va a ir repitiendo para que nosotros logremos entender de manera muy, pero muy clara cómo la palabra de Dios se va desarrollando. Nosotros tenemos que detenernos a meditar de una manera muy contundente en estos 3 primeros capítulos de Génesis, porque eso es lo que nos abrirá la antesala para poder comprender de qué trata la narrativa de la Biblia. Y entendemos que Génesis fue escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y cómo él prepara todas estas palabras para un pueblo el cual iba a entrar a la tierra prometida. Él estaba hablando acerca de un Dios el cual este pueblo muchas veces había olvidado, y en algún momento ellos lo cambian por un becerro de oro. Y todas estas palabras son lo que van a ayudar a este pueblo de Dios en todo el peregrinar hasta la tierra prometida. Y ese llegar a esa tierra prometida se asemeja nuevamente al Edén. Por eso en Génesis nosotros encontramos el Edén, el cual es perdido debido a la desobediencia del hombre. Encontramos ya la desobediencia del hombre y vemos en esta desobediencia un mandato positivo o un pacto que Dios hace con Adán. No lo hace con la mujer, eso ya lo habíamos estudiado, lo hace con Adán. Y entonces este pacto adámico, que es que no coma del árbol del conocimiento, que no coma, y al no comer el Señor los iba a prosperar grandemente, o iba a llevarlos hacia la vida y no hacia la muerte. Entonces, después de la caída del hombre, exactamente después del versículo 13, Dios no guarda ningún tipo de silencio. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Habla con juicio. Aquí en estos versículos, del versículo 14 al 19, encontramos que Dios comienza a determinar juicio. No se queda en silencio. Vemos cómo el pecado trae consecuencias reales sobre la serpiente, la mujer, el hombre y toda la creación. Esto es bien importante porque la doctrina del pecado o la obra del pecado en el hombre es olvidada. Por lo general, hay iglesias las cuales se suman y se van en torno a todo lo que es la gracia, o algunas en lo que se van a todo lo que es la ley, pero olvidan la doctrina del pecado. Y cómo el pecado de Adán literalmente dañó toda la creación de Dios. Y es lo que vamos a estudiar. Pero sin embargo, en medio del juicio aparece una verdad gloriosa. Dios anuncia desde el principio su plan de redención, y este pasaje no solo nos va a explicar el origen de lo que es el dolor, el conflicto y la muerte, sino que también apunta a Cristo como la solución definitiva. Vamos a entender acerca del dolor, acerca del conflicto y acerca de la muerte, que son situaciones que han afectado totalmente, mire, han afectado totalmente la vida humana. Y no podemos nosotros creer que eso no nos afecte. Por eso estamos estudiando el libro del Génesis. ¿Alguien me quisiera colaborar leyendo Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19? Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Alguien que me pueda ayudar con esa lectura, por favor? No sé si Anderson la tenga por ahí o Nelson, no sé quién me puede ayudar. Listo, primo. Gracias, Anderson. Dice,
Dice la palabra. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra sobre tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con él, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muchas gracias, primo, muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los que tienen el documento, ahí hay unas preguntas y vamos a volver a leer el versículo y vamos a hacernos unas preguntas de observación para que así nosotros podamos entender la lectura que acabamos de hacer. La primera pregunta que nos vamos a realizar es, ¿qué declara Dios sobre la serpiente? Y esto está en Génesis capítulo 3, versículo 14. ¿Y qué es lo que declara? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué sucede entre la serpiente y la mujer? Habrá una enemistad entre sus descendientes y la simiente de la mujer vencerá. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Perdón. Sí, eso es lo que declara la serpiente. Perdón, me pasé, creo. La primera pregunta es, ¿qué declara Dios sobre la serpiente? Perdón, me pasé. ¿Qué declara Dios sobre la serpiente? La serpiente es maldita y humillada continuamente. Cuando nosotros vamos a Génesis 3:14, nos damos cuenta que Dios hace una proclamación y dice que la serpiente es maldita y humillada continuamente. ¿Y qué sucede entre la serpiente y la mujer? Habrá una enemistad entre sus descendencias, la enemistad que habrá entre el diablo y la mujer será entre sus descendientes. Constantemente el enemigo, el diablo, buscará la muerte o buscará que esta simiente sea destruida, pero la simiente de la mujer vencerá. Más adelante vamos a comprender cuál es esta simiente. Y tenemos otra pregunta, ¿qué consecuencias recibe la mujer? Recuerde que estamos viendo un juicio y ese juicio es debido a un mandato directo de Dios, donde el hombre decide comer del fruto que le da su mujer. Entonces Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿qué consecuencias recibe la mujer debido al pecado? Recuerde, su pecado tiene unas consecuencias. En el caso de la mujer va a ser dolor en la maternidad y tensión en la relación con su marido. Recuerde que Dios, mirábamos lo del matrimonio, une al hombre y a la mujer y los hace una sola carne. Hay una sola carne entre ellos. Pero debido al pecado, va a haber un dolor en la maternidad y tensión en la relación con su marido. Y esto es totalmente claro, esto lo vemos claro en nuestra familia, en las relaciones, en las situaciones, aún en todo lo que tiene que ver con el progresismo. Entonces, ¿qué sucede con el hombre y la tierra? Génesis 3:17 al 18. Y al hombre dijo, por cuando obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol
de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿qué sucede con el hombre y la tierra? Es claro que la tierra es maldita y el trabajo se vuelve difícil y frustrante. ¿Debido a qué? A la condición de pecado. El pecado hace que la tierra, que era de bendición, que prosperaría, que se subyugaría, que sería de bendición, ahora no, ahora la tierra es maldita y el trabajo se va a volver difícil y frustrante. Todo a causa del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia final para el hombre? Hay una consecuencia, además de, de, de que la tierra es maldita y el trabajo se vuelve difícil. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Mira, esto es algo en lo cual usted y yo debemos de meditar. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la consecuencia final es la muerte, volver al polvo. Esa idea de que el Señor tiene una vida especial y feliz para ti, no es para este tiempo. En este tiempo lo que realmente nosotros vamos a mirar son las consecuencias del pecado. El pecado va a traer unas consecuencias graves sobre la vida del ser humano, pero el ser humano no se da cuenta que esas consecuencias son debido al rompimiento de la relación que hay de Dios con el hombre. Realmente, mire, realmente, como hemos estado estudiando los sábados y los domingos, todas esas situaciones emocionales, frustrantes, complicadas, difíciles, situaciones que usted dice que literalmente no puede controlar, son debido al pecado. Génesis 3:14 al 19 resume la vida del hombre y dice, de la tierra te tomé y a la tierra volverás. Te hicieron del polvo y al polvo volverás debido al pecado. Debemos entender que el tema del pecado es algo serio, no es algo con lo que nosotros podemos constantemente estar jugando. O podemos decir que tal vez el pecado es algo que está inminente y hacernos de los ojos ciegos a esa condición que no es normal. El pecado no es normal, es anormal. No podemos normalizar nuestras conductas en torno al pecado. Entonces, meditemos en esto un momento. ¿Qué revela este juicio sobre el poder de Dios sobre el mal? Dios entrega un juicio a la serpiente y ese juicio está enmarcado en torno a esa derrota que lo herirá, que se arrastrará y a que perderá. Volvamos a leer el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es el juicio de Dios sobre la serpiente, sobre el enemigo, sobre Satanás. Y cuando nosotros meditamos en lo que le pasa a esta criatura, recuerde que es una criatura que está sometida al gobierno de Dios, sometido a los decretos de Dios, sometido al plan perfecto de Dios, que es desde antes de la creación del mundo. Por eso, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, se refiere a Génesis. Pero encontramos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el juicio es claro sobre el enemigo. Él será maldito, derrotado, no tendrá una vida libre, más bien se arrastrará. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Y Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando nosotros vemos estos pasajes, debemos de meditar en Génesis, que había una condición federal en Adán. Adán era el representante federal de toda la humanidad. Y toda la historia de la Biblia se comienza de manera cíclica a trabajar en eso, en hombres que son cabeza federal de distintos pactos que el Señor hace con estas personas. Está el pacto abrámico, está el pacto davídico y está el pacto que hace correspondiente a la simiente de Dios. Bueno, hay muchos pactos. Y así que por cuanto los hijos practicaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El enemigo, vuestro adversario, el diablo, que anda buscando a quien devorar, tenía el dominio. Hasta este momento, en la narrativa de Génesis, él tiene el dominio de la tierra. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando usted piensa en el enemigo y en el juicio que da Dios de este enemigo, recuerde que el mandato de Dios es que él ya está derrotado, acabado, que vendrá la simiente de la mujer. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios tiene el control absoluto sobre el mal y desde el inicio anuncia su derrota por medio de Cristo. Esto es el protoevangelio. Cuando nos detenemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la promesa de la simiente de Dios. Hay unos juicios que se establecen, los cuales nosotros podemos ver que se están cumpliendo, que se cumplen en todo el mundo, pero vemos que hay una promesa, una simiente, y esa simiente es Cristo. Cristo vino, se encarnó para deshacer las obras del diablo. Esta es una promesa que ha venido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la enemistad entre los hijos del diablo y los hijos de Dios, empezando por Cristo y Satanás. Y recuerde que Satanás, o la obra del diablo, fue hasta el punto de tentar al Hijo de Dios. Hubo una tentación en la cual el Señor fue totalmente victorioso a través de la palabra de Dios. Y Dios tiene poder sobre esa obra maligna, sobre aquella situación que el hombre no tiene control. Dios tiene ese control y lo muestra a través de Cristo. ¿Cómo afecta el pecado en las relaciones humanas? Estos versículos que están enmarcados en Génesis nos hablan también de cómo el pecado va a afectar las relaciones humanas. Todos nosotros tenemos relaciones humanas. Algunos tienen padres, otros tienen hijos, otros tienen esposo, esposa, pero el pecado afectó las relaciones humanas. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones del ser humano generan estos conflictos en las relaciones. Esa relación difícil de sobrellevar, difícil de continuar, se debe al pecado, se debe a la falta de santidad, a la falta de arrepentimiento. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Mire, qué complicado saber que debe haber en la palabra un mandato
para que el marido ame a su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué Dios tendría que darnos esa provisión en la palabra para que el hombre ame a su mujer? ¿No se supone que cuando se casan estos se aman? Y resulta que el pecado verdaderamente daña el diseño original de Dios. Dice la palabra de Dios, y lo hemos estudiado, que los creó varón y hembra, y que dejarán a su madre y se unirán en una sola carne. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que fuera una ayuda idónea la mujer para con el hombre, pero el pecado totalmente rompe las relaciones. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El pecado distorsiona la relación entre el hombre y la mujer. El pecado va a distorsionar la relación que hay entre el hombre y la mujer. ¿Qué genera? Conflicto, tensión y desorden en lo que debería ser unidad. Ese es el causante del pecado, el cual está enmarcado en la vida aquí en la tierra, generando disolución, conflictos, envidias, muertes, debido a una decisión que ha cobijado a la raza humana, debido a que nuestro padre Adán tomó esa decisión, la decisión de no obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo afecta el pecado, el trabajo y la creación? Vimos que hay un juicio, el juicio está sobre todas las personas, pero también vemos cómo el pecado afecta el trabajo y la creación. ¿Cómo lo afecta? Romanos 8:20-22, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Eso es a causa del pecado. La tierra gime a causa del pecado del hombre. Deforestaciones, explotación en minas, sobreproducción en torno al utilizar los recursos naturales debido al pecado. Eclesiastés 2:22-23. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Mire cómo el trabajo se convierte en algo pesado para el ser humano. El trabajo no fue o no es una maldición, sino que ahora se convierte en algo pesado, algo frustrante, algo que íbamos a hacer, pero recibiríamos la comida abundante, y ahora esa abundancia se recurre y se tiene, pero de una manera complicada, con sudor, con situaciones que muchas veces nos frustran. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El trabajo no va a desaparecer, mire. La idea de la santidad, la idea de volverse cristiano, la idea de ser llamado por Dios, no va a quitar el trabajo. Somos llamados a trabajar. Es más, la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Pero se vuelve difícil, frustrante y doloroso. Nuestro trabajo, aquellos que trabajamos, van a mirar cómo se vuelve difícil, frustrante y doloroso. Creo que muchos de los que hemos tenido que trabajar y hemos llegado hasta esa etapa del trabajo, a pesar de que vemos el trabajo como una bendición, nos vemos expuestos a esto. Un mes ya terminó, estamos en mayo, y es difícil, es frustrante muchas veces ver cómo quieres que todo salga bien
y no sale, o cómo se vuelve tan difícil hacer algo que pareciera fácil. Además, la creación queda afectada y el hombre enfrenta la muerte. Nosotros trabajamos y nos esforzamos en ese trabajo, pero no sabemos que el fin de ese trabajo literalmente es la muerte. No le digo no trabaje, no le digo no se esfuerce, pero realmente la condición del ser humano al leer estos pasajes es totalmente frustrante, porque el ser humano no tiene ningún poder, ninguna capacidad para hacer que todo lo que acabamos de decir, los juicios dados en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 19, se disipen. Nosotros que somos hijos vemos a nuestros padres cómo sufren por el trabajo, cómo sufren o sufrieron, o cómo hacen para llevar el pan a la mesa, cómo es totalmente difícil, cómo no es tan fácil, cómo muchas veces te insultan, muchas veces te denigran. Y esto es complicado. Yo sé que a veces uno diría, Señor, ayúdame en medio de esta situación tan difícil, pero vemos que es la consecuencia del pecado. Hay unos juicios y esos juicios se cumplen. Por ejemplo, mire, de pronto este estudio bíblico que tal vez pueda ser un poco insípido, no es lo que uno espera, lleva trabajo. Y ese trabajo muchas veces se vuelve frustrante y uno diría, bueno, tanto estudio, tanta preparación para dar un estudio y tal vez cuando se termina el estudio uno queda a veces con un sinsabor, diciendo, pude hacerlo mejor, pude haberlo hecho diferente, pero mire que es la consecuencia del pecado. El trabajo no es fácil, no va a ser lo que esperas. Tal vez tú que te levantas de lunes a sábado y te esfuerzas en tu trabajo y no te pagan bien, resulta complicado, pero es debido al pecado, hermano. Es debido al pecado, no al pecado que tienes ahorita, que puede ser también consecuencia, pero es un pecado, a unos juicios que Dios declaró desde antes. Nosotros, el mundo, está sometido a ese decreto, a ese juicio de Dios sobre la serpiente, sobre la mujer, el hombre y el trabajo. Y usted al terminar este estudio puede meditar en estos versículos y ver cómo estos versículos se cumplen en su vecino, en su abuela, en las personas del campo. Mire, hace poco yo estaba en Bolívar. Bolívar es un municipio de Popayán, perdón, del Cauca, y había un hombre que se levantaba a trabajar a las 3 de la mañana y se acostaba a las 9 de la noche, y así de lunes a domingo. Lo hacía de lunes a domingo y yo decía, qué difícil, hacía panadería, le hacía la mecánica, le hacía la construcción y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y él era muy bueno, es muy bueno en lo que hace. Pero yo miro cómo se cumple Génesis ahí. Un trabajo duro, duro que lleva la comida a su casa, pero lo hace con dolor, con el sudor de su frente, cansado, fatigado. Y creo que todos nos podemos ver en ese espejo. El anterior mes yo estaba realmente frustrado, cansado, no daba más por mi trabajo, viajaba, madrugaba, estaba en un lugar, estaba en otro, algunas cosas no me salieron como esperaba y se cansan, pero es la condición del pecado. La pregunta aquí sería es, ¿cómo debe entender el creyente el trabajo y el sufrimiento? ¿Cómo debemos nosotros, si somos cristianos, comprender el trabajo y el sufrimiento? Y ahí está Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Se da cuenta que no quita la condición de juicio, de que será difícil, de que será complicado, de que debido al pecado está ahí, no lo quita. No viva bajo la esperanza necia de que si usted ofrenda, de que si usted diezma, de que si usted da su tiempo, las cadenas de maldición generacional se romperán y ahora será más fácil. No, no va a ser más fácil. Su trabajo, mi trabajo,
llevará el pan, pero con el sudor de nuestra frente será difícil. Sí me hago entender lo que estoy acabando de decir. Creo que soy claro, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o si quieren participar, puede levantar la mano y abrir el micrófono, no hay ningún problema. Pero puede levantarme la mano si hasta ahí me va comprendiendo lo que vamos estudiando. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta que el mandato de Dios, la cláusula, el juicio por el pecado, es claro sobre el hombre y lo vemos tanto en el creyente como en el no creyente. Pero el mandato de Dios para la iglesia, para el creyente es esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La frustración, ese sufrimiento se combate sabiendo que nosotros hacemos nuestro trabajo, lo poco, mucho que hagamos lo hacemos como para el Señor. Eso es una bendición para nosotros porque el trabajo es frustrante y va a causar ese sufrimiento. Mire lo que dice el versículo 24 y esto nos alienta en nuestra vida laboral. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y aquí quiero detenerme un momento porque la obra del Espíritu Santo es llevarnos a servir a las otras personas. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a servir a otras personas. Cuanto más llenos del Espíritu Santo estamos, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es la oración, la lectura, la comunión con los hermanos, la predicación, el estudio. Esa es la manera en que nos llenamos del Espíritu Santo. Bautizados, somos del Espíritu Santo cuando hemos sido regenerados, cuando el Señor nos llama por su perfecta voluntad a ser hijos de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo de lo cual nosotros somos responsables a través de la lectura, de la meditación, de la oración, de la comunión con los hermanos, de la predicación y de los sacramentos, el bautizo y la Santa Cena. Entonces dice, mira, todo ese sufrimiento, todo eso que es complejo, todo eso que es difícil, dice aquí el apóstol Pablo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, mira lo que dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cómo debe entender el creyente el trabajo y el sufrimiento? El creyente trabaja en un mundo caído. Usted y yo ejercemos nuestra labor en un mundo caído, en un mundo lleno de egoísmo, en un mundo donde las personas se envidiarán lo poco, mucho que tú tengas, donde las personas querrán robar lo que tú trabajes, que buscarán usurpar, aún matarte si es necesario por el dinero. El creyente trabaja en un mundo caído, pero vive con esperanza, contentamiento y propósito en Cristo. ¿Qué es lo que nos anima a nosotros a vivir esta vida cotidiana que cansa y que sufre? La vivimos con esperanza, esperando la venida de nuestro Señor. Para nosotros, la venida de nuestro Señor Jesucristo es esperanzador, sabiendo que Él nos llevará al nuevo Edén, a esa tierra prometida y gloriosa. En eso está nuestra esperanza. Y hay contentamiento, mire, sabemos
por la palabra de Dios, que de Dios son las riquezas y Él las da a quien Él quiera darlas. Si hoy tú tienes mucho, tienes poco, es porque el Señor así lo ha permitido. Así el Señor, tu Dios, lo ha querido y debemos vivir en ese contentamiento. Si tienes un trabajo difícil, si tienes un trabajo fácil, si tienes un trabajo que te desgasta, debemos dar gracias a Dios y vivir en el contentamiento sabiendo que son resultantes del pecado. El pecado, mire, el pecado tiene consecuencias nefastas. No lo normalice, no lo normalice. Y propósito en Cristo. Nuestro propósito es ser guardados santos y sin mancha hasta el día de la venida de nuestro Señor. Nosotros vivimos, construimos y caminamos para eso, para ser santos delante de Dios. Recuerda el ejemplo de Marta y de María. Una fue la que estaba ocupada en las cosas seculares y otra la que estaba ocupada a los pies de Cristo. Y hay ese tipo de personas, ese tipo de situaciones, y a algunos nos toca hacer las dos cosas, meditar y trabajar. Por eso debemos vivir la vida con sabiduría y paciencia, para no desgastarnos, y meditar constantemente en la palabra de Dios, para vivir con esperanza. Qué frustrante sería la vida del creyente sin la palabra de Dios. ¿Cómo mira usted al no creyente? El no creyente vive frustrado al máximo, vive preocupado al máximo. Es más, personas que se mueren y nunca lograron disfrutar de lo poco o mucho que tenían, debido a que en ellos no hay un espíritu vivificante. El pecado oscurece la mente del ser humano. El pecado oscurece la mente del ser humano. A tal punto, mire, oscurece la mente del ser humano pero a tal punto que muchas veces pone el trabajo por encima de la familia. Pone muchas cosas por encima de compartir con sus hijos. Les ignora, les abandona, los acaba. O el vicio, mire, el vicio acaba familias. La incertidumbre, las situaciones de infidelidad acaban matrimonios. Y nosotros vivimos en ese mundo caído. Y cada uno de ustedes tiene una historia particular. Está casado, trabaja, tiene hijos. Y seguramente esas situaciones han sido difíciles y son situaciones comunes. Por eso el cristiano es un hombre común. No se deje vender la idea de que usted es un hombre especial y excepcional. La idea del superhombre. No se deje vender esa idea. Recuerde que usted es un hombre común, con pecados, con debilidades, con una lucha y con un esfuerzo que usted debe de dar para vivir en el Evangelio. Ahora hay un esfuerzo, mire, el trabajo requiere un esfuerzo y comeremos de ese trabajo con el sudor de nuestra frente. Por eso la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, no demerita el trabajo. El trabajo es una bendición. Predicar la palabra de Dios es un trabajo, que sea o no remunerado es otra cosa, pero es un trabajo y la persona que trabaja debería de vivir o ser remunerado por ese trabajo. Pero recuerde, mire, no se frustre, recuerde que usted trabaja en medio de un mundo caído. Dios, en la parte personal, le dice que trabaja en un mundo caído, pero debe vivir con esperanza y contentamiento y propósito en Cristo. Entender que su identidad está en Cristo y no en lo que usted hace en este momento. Qué importante saber que no importa qué profesión usted tenga, sino que su identidad está en Cristo. ¿Y cómo debe responder la iglesia ante esta realidad? Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Efesios 4:11 al 13. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Hebreos 10:24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia debe formar personas que están dispuestas a vivir en santidad. La santidad no es la obra de perfeccionamiento. Vivir en santidad no es ser perfecto, pero construir una santidad lleva un esfuerzo, es un trabajo. Crecer es un trabajo difícil. No quiero que piense usted que la santidad no es algo que a usted le va a costar. Le va a costar porque el pecado, a causa del pecado hay unos juicios, unos decretos que se van a cumplir. Entonces la iglesia forma creyentes que viven en santidad y testimonian en medio de un mundo caído. Este mundo está caído. Situaciones de las cuales nosotros no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. Dios tiene el control de esas situaciones. Y la iglesia, mire, usted como parte de esa iglesia está llamado a ser luz en medio de las tinieblas, en medio de los afanes, en medio de las situaciones difíciles. Está llamado a ser luz. Cuando usted y yo comenzamos a vivir en santidad, comenzamos a vivir más cerca de las personas, ayudarles, a entenderles, a compartir y a establecer distintos parámetros en torno al amor que el Señor ministra sobre nuestras vidas, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Es fundamental el papel que nosotros tenemos. A pesar de que tenemos que tener la batalla contra el pecado, hay una batalla. Y esta batalla tiene que estar ligada a la santidad. Y esta santidad va a estar ligada a la felicidad, al contentamiento. Cuando usted y yo nos esforzamos por vivir en santidad, comenzamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos esforzamos, miren, a tal punto de poder hacer la voluntad del Señor. Pero tenemos una oportunidad muy clara porque Cristo responde a esa caída. Si todo lo anterior, mire, si todo lo anterior dependiera de nosotros, literalmente seríamos reos de muerte, porque nosotros no tenemos la fuerza suficiente. Es la provisión de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo la que nos permite ver la simiente del Padre. El pecado consume totalmente las bendiciones del Señor, sobre todo lo que está en Génesis capítulo 1, versículo 28, en lo que es poblar, subyugar y gobernar la tierra. Ese fue el mandato de Dios para el hombre. Pero en este momento, en este preciso momento, el mundo está caído. Y ahora Cristo toma la posición de Adán. Cristo toma la posición de Adán. Colosenses 1:15 al 20. Colosenses 1:15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo paz, se me ocurrió, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y Primera de Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo vence el pecado. Y es aquí donde realmente es interesante lo que dice la Biblia. Si Cristo venció el pecado, usted y yo también lo podemos vencer. Nosotros podemos vencer el pecado. No puede usted normalizar el pecado. Si Jesús trae la redención y la restauración para los hijos de Dios, ¿realmente nosotros estamos viviendo en esa santidad? Porque muchos vemos que los juicios se están cumpliendo. Hemos visto cómo la serpiente fue maldecida, vemos cómo las mujeres tienen dolores de parto y realmente su anhelo es gobernar por encima de su marido. Y vemos cómo el hombre trabaja con el sudor de su frente, hay cardos y espinos en la tierra, y literalmente la muerte es visible. Es visible la muerte. Nosotros vemos que la consecuencia del pecado es visible, pero podemos notar sobre nuestra vida las consecuencias de la obra de Cristo, porque Cristo es la simiente y dice que la simiente estará en enemistad con la serpiente. ¿Está usted en enemistad con el mundo? ¿Vive usted una vida en enemistad con el mundo? No porque viva peleando, ¿no? Pero literalmente el mundo aborrece la santidad que hay en el Hijo de Dios. Las personas no soportan que una persona viva en santidad. No te estoy llamando a que todos tienen que atacarte, pero si hay santidad en ti, la gente va a comenzar a odiarte, a menospreciarte, a hacerte un lado, a decirte que no tiene sentido lo que dices. Porque fue lo que le pasó a Cristo. ¿Por qué mataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque Él buscaba realmente vivir la palabra de Dios. Cristo vence el pecado, la muerte y la maldición, trayendo redención y restauración para su pueblo. ¿Es usted el pueblo que fue comprado con sangre? Sus frutos deben hablar de eso. Porque lo otro es muy visible, lo que leemos en Génesis 3, 14, 19 es visible, es sumamente visible. Y estos pecados eran sumamente visibles en el pueblo de Dios. Estuvieron esclavos en Egipto cerca de 400 años, esclavos en Egipto. Posteriormente vemos que esto se cumple cuando vagan por el desierto. Luego esto se cumple cuando el templo es destruido. Y así sucesivamente el pecado es notorio. La destrucción, la división, las relaciones. ¿Cuán notorio es Cristo en nuestras vidas? Si usted y yo somos cristianos, ¿cuán notorio es Cristo en su vida? Porque no se trata, mire, no se trata de la profundidad de su teología, de la profundidad de sus conocimientos, de su intelecto, sino de la profundidad de su vida
íntegra delante de Dios. No le digo perfeccionista, íntegra delante de Dios. ¿Pide usted perdón por sus pecados? Ora, lee la Biblia, porque realmente la luz que va a emanar de nuestra vida o la luz que emanaba de Moisés no era de Moisés, era de Dios, era de Dios. Y eso que usted mira especial sobre una persona es la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. ¿Por qué la gente no puede ver a Cristo? Porque el pecado oscurece esa visión y por eso el Señor tiene que llamarnos y tiene que mostrarnos. Mire, el pecado trae juicio. Esto es lo más visible. El pecado trae juicio, dolor, conflicto y muerte. ¿Me hago entender? ¿Es claro con lo que digo? Porque eso es lo que trae el pecado. Y eso usted y yo lo podemos ver, lo hemos podido notar. Es nuestra lucha frecuente. Lucha usted contra el pecado, lucha usted contra la envidia, lucha usted contra la fornicación, lucha usted contra la masturbación, lucha usted contra el adulterio, lucha. No le estoy diciendo si es perfecto, le estoy diciendo si lucha, porque es una lucha a muerte, porque el pecado trae juicio, dolor, conflicto y muerte, afectando toda la creación. Sin embargo, desde el mismo momento de la caída, Dios anunció su plan de redención. Cristo es la respuesta definitiva y vence la maldición y abre el camino de restauración para el hombre. Gracias, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Nosotros podemos y debemos llegar hasta ese punto de decir gracias a Dios por Jesucristo. Pero muchos de nosotros vivimos con nuestras propias fuerzas. No dependemos de Cristo, no vivimos como cristianos. Algunos les han vendido el evangelio como una serie de pasos para ser rico, una serie de pasos para ser exitoso, una serie de pasos para vivir en felicidad. Pero realmente el evangelio lo que nos lleva y nos permite vivir a nosotros es una vida en santidad, una vida constante apartándonos del pecado. ¿Está usted viviendo en este mundo caído con sus propias fuerzas? ¿Está usted viviendo su vida en sus propias fuerzas? Seguramente por eso es que es tan notorio estos juicios que Dios hace sobre Adán y Eva, sobre el mundo, sobre las personas. Por eso, porque vivimos en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo hacemos? Y con esto termino, me quedan 5 minutos. ¿Cómo hacemos para descansar en la obra de Cristo? ¿Cómo descansa usted? ¿Cómo descansamos nosotros de esta vida tan difícil, de lo que el pecado hace, del resultante del pecado? Confiando en Cristo, confiando en su obra. Pero usted no puede decir que confía en Cristo si no lee su Biblia, si no ora, si no medita en ella, si no escudriña. Porque cada vez que usted lea Génesis 3, 14 al 19, usted va a tener claro que las dos cosas se cumplen. El juicio como la promesa, el evangelio, de que el Señor herirá a la serpiente. El Señor la herirá. Y eso va a ser notorio en la vida del ser humano. El ser humano vive bajo la condición de juicio o bajo la gracia de Dios. Pero no es vivir bajo la gracia porque acepté a Jesús. Es vivir en la gracia trabajando constantemente, siendo responsable de lo que mi vida trae. Somos responsables de nuestros actos, de lo que hacemos hoy, de lo que vamos a hacer mañana, de los planes que tenemos para el otro fin de semana. Medite, hermano, medite fuertemente en esto y vivamos para la gloria
de Dios. Amén. No sé si alguno quiera de pronto decir algo, quiera dar alguna conclusión. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguno quiera abrir su micrófono y participar. Si no, puede levantar su mano para que oremos en esta noche. Bueno, creo que todo está claro. Muchas gracias. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje.